Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Seguimos reportando y trabajando y viendo películas desde el Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango. Y yo estoy muy honrado, para variar, de poder hacer esta entrevista y de que el señor Don Javier Espada, que ya nos acusaron que se le llama Don, haya aceptado platicar con nosotros en Puentes Cine Garage. Javier Espada, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, pero ya me estoy arrepintiendo por ese don que me habéis puesto. Bueno, lo quitamos entonces. Sí, Javier Espada. Exactamente, es una entrevista de amigos. ¿Se te puede tutear? No, por supuesto que sí. No, yo lo sé. A Javier me lo he encontrado en muchas partes, en muchos festivales. Él es el director del Centro Buñuel en España y justo por lo mismo le toca estar mucho en México y por supuesto tiene que estar en España muy atento de lo que pasa allá. Y esa actividad, esa forma de trabajo de ir y de venir de España a México y de regreso, refleja mucho de lo que fue y es la obra del propio Buñuel. Un Buñuel que, y es donde me gustaría empezar esta plática. Bueno, Javier viene al festival a presentar tu documental, Tras Nazarín, que ahora nos explicarás de qué trata. Y el festival está dedicado a Buñuel, abrió con la proyección de La ilusión viaja en tranvía. Y ahora regreso al punto en el que estaba. El día de la inauguración, el director del Instituto de Cultura de Durango dijo que Buñuel, el director español, y ahí se soltó hablando de Buñuel. A estas alturas del siglo, el director del Centro Buñuel, Javier Espada, ¿considera que Buñuel tiene nacionalidad? Bueno, tenía en principio la española, porque nació en España. Luego, a raíz de la Guerra Civil Española, se tuvo que exiliar y como no existía en aquel momento la doble nacionalidad, murió como mexicano a nivel oficial. Era lo que ponía en su pasaporte. Pero él siempre fue profundamente español, fue mexicano y desde luego es un cineasta universal. Entonces, yo creo que la nacionalidad sirve en el sentido de Buñuel, si hablamos de él, porque él forma parte de la tradición cultural española y se integra además en esa tradición cultural, pero va más allá porque también sus primeras obras surrealistas entroncan con el movimiento surrealista que triunfó en París, liderado por André Breton, pero también incluso su última etapa, esa etapa de maludez que hace en Francia. Pero al mismo tiempo en México es el país que le permite convertirse en un gran director de cine, y no solamente eso, sino que en México pues asimila las vivencias de este país y hace obras tan profundamente mexicanas como universales a la vez, como sería el caso de Los Olvidados. No, que es un poco a lo que yo me refería. Evidentemente él es un español de origen, de educación, su cultura es española. Pero a la hora de tener una vida tan particular y a la hora de hacer un cine también con toques tan, y lo voy a decir así, extravagantes, en su momento nadie filmaba como él estaba filmando, por lo menos no para el gran público. Acaba siendo universal incluso antes de morir. Tiene estas tres etapas, la española, la mexicana y luego la francesa, y son películas que, igual que México, por ejemplo, están también profundamente arraigadas en la cultura española. No podemos hablar de México, el México actual, si no hablamos de España al mismo tiempo, aunque sea de manera tácita. Y la obra de Buñuel ya está alcanzando esos niveles. No sé si haya otro director que pudiera alcanzar este tipo de universalidad a través de la obra, aunque no sean españoles, que sean argentinos, tailandeses, japoneses. ¿Hay un director equiparable a Buñuel ahora? Yo creo que no. ¿Vivo o muerto? No, yo creo que no, porque también Buñuel es capaz de, con sus más íntimos recuerdos o con sus obsesiones más repetitivas incluso, pues hacer una obra universal. Y eso es una labor de genios. Incluso, bueno, el propio Buñuel nunca se consideró un genio, ¿no? Pero yo creo que es algo muy importante. Hace un momento hablaba de Los Olvidados. Los Olvidados es la primera película que, además de entretener al público, se plantea hacer una crítica y una denuncia social, abriendo la puerta al llamado tercer cine.
pocos directores de cine han creado un género, incluso probablemente sin proponérselo, porque Buñuel quería ser fiel a sí mismo, que es lo que intentó siempre, y es una gran lección, y al mismo tiempo pues hace una obra universal. Universal, incluso para la gente que no habla español. No sé, trabajando y siendo el director del Centro Buñuel, ¿cómo reacciona la gente que no habla español? Porque el español de las películas de Buñuel tiene mucho subtexto en culturas como Japón. Si el Centro Buñuel tiene los alcances de llegar a Japón y mostrar las películas de Buñuel hasta países como esos. Bueno, hay mucho interés por la obra de Buñuel. Mi película Trasnazarín, como bien decías, clausura el Festival de Cine de Durango, pero va a ser la película con la que se va a abrir el Festival de Cine de Kerala en la India. Exacto. Eso da idea de que no solamente es que la hayan seleccionado para concursos, sino que si la quieren para inaugurar un festival es porque realmente Buñuel sigue fascinando. La obra que hago yo es un pálido reflejo del interés por Buñuel, pero de alguna forma contribuye también a mantenerlo vivo, ¿no? A llamar la atención y decir, no, la obra de Buñuel merece la pena, sigue mereciendo la pena para todo tipo de creadores y en todo tipo de culturas, porque la obra de Buñuel tiene esa capacidad de provocar, de generar reacciones, ¿no? De odio, de amor, de repente te da como una patada, ¿no? No sé cómo explicar, ¿no? Pero cuando ves ese ojo cortado, ¿no? Pues wow, ya no, nada es igual, ¿no? Nada. Cambian las cosas. Y eso pasa con todo tipo de creadores, no solamente cineastas. Y en ese sentido Buñuel se ha convertido hace tiempo ya en un director de directores de cine, pero también con escritores, con poetas, con cualquier creador, con cualquier artista. Y eso es universal, da igual el país que sea. Claro. Ojalá esta pregunta no sea repetitiva, pero sí me interesa saber la historia que Javier Espada ha seguido para tener en sus manos y en su cabeza el Centro Buñuel. En pocas palabras, entiendo el enamoramiento de cualquier persona por Buñuel, lo comprendería yo perfectamente, y entiendo que alguien le dedique su trabajo y mucha de su inspiración profesional como tú a la obra de un personaje como Luis Buñuel. Pero me gustaría conocer esta biografía tuya que te llevó a estar en donde estás y que te llevó a hablar de Buñuel prácticamente de manera obligada. ¿Cómo aprendiste a admirar a Buñuel? Porque me imagino que lo admiras. Bueno, sí, me interesa, me interesa profundamente su obra. Pero, bueno, como con cualquier creador a veces tienes sentimientos encontrados, ¿no? Porque dices, mi siguiente película quiero que no tenga nada que ver con Buñuel, o sea, quiero hacer una cosa diferente, necesito un poco de aire fresco también, que no todo sea Luis Buñuel, ¿no? Entre comillas. No, pues mi vinculación con Buñuel comienza, bueno, porque yo también he nacido en Calanda, el mismo pueblo que Luis Buñuel. Y tengo un recuerdo, yo tendría como unos 12 años y creo que fue pues un viaje que hizo Buñuel a Calanda en Semana Santa, con la época de los tambores, acompañado con gente del mundo del cine. Y con aquellas gentes yo recuerdo unas mujeres guapas que vestían con ropas de colores, cuando Calanda era un pueblo que había sufrido los estragos de la guerra civil, donde la mayoría de las mujeres vestían de negro, de luto. Y entonces encontrar mujeres que vestían con ropas de colores, que iban con cámaras de fotos y nos hacían fotos a los chavales, ¿no? Y yo, claro, que estaba en aquel momento que supongo que las hormonas en ebullición, ¿no? Cuando estás pasando de la infancia a la adolescencia, pues lo recuerdo profundamente, ¿no? Y recuerdo esa sensación de ver a Buñuel en ese entorno y sentir que había otro mundo, un mundo distinto del de mi Calanda habitual, ¿no? Y entonces dije, hay otro mundo. Tuve esa certeza y dije, yo quiero estar en ese otro mundo, ¿no? Quiero ir a donde las chicas se visten de colores. Exactamente. Y ese es el primer recuerdo que tengo de Buñuel. Hasta ahí puedo contar, ¿no? Y posteriormente sí, bueno, ya vi sus películas, evidentemente, conocí su obra, me interesó profundamente. Y después surgió el proyecto de realizar el Centro Buñuel de Calanda, que estuve diseñando, realizando la exposición permanente del museo, y a partir de ahí comisariar un montón de exposiciones, crear exposiciones temporales como Los Olvidados, Memoria del Mundo, que me trajo por primera vez a México, concretamente al Festival de Cine de Guadalajara. Y a partir de entonces la vinculación con México fue un amor a primera vista también, ¿no? Y desde entonces pues vengo 3-4 veces al año, ¿no? Me toca, y la verdad es que tengo un montón de amigos en México y es uno de los legados más importantes de Buñuel, la amistad. La amistad. Sí, yo la valoro profundamente, igual que él era muy amigo de sus amigos y a mí, sobre todo, México me ha aportado un montón de amigos.
Y fue difícil, ahora que nos hablas del diseño del Centro Buñuel, ¿fue difícil convencer al Ministerio de Cultura de España? Me imagino que no. Bueno, la iniciativa fue del Ayuntamiento de Calanda quien decidió hacer la casa de Buñuel en la que era por entonces la casa del cura de Calanda. Además. Y sin haber ningún objeto de Buñuel. A mí me pareció muy surrealista. O sea, no está en donde nació. No. Está en un palacio que era de una marquesa de Calanda que ella era muy piadosa y se lo legó a unas monjas que a su vez lo legaron al cura de Calanda. Y era un palacio que estaba pues ya muy deteriorado porque el cura no podía mantener un palacio tan grande, ¿no? Y entonces el ayuntamiento decidió comprarle este palacio y construirle una casa nueva al cura de Calanda. Y entonces en ese espacio, en ese antiguo palacio, pues crear el Centro Buñuel de Calanda, ¿no? Y fue un poco así por azar, ¿no? Que empecé con el diseño de este centro y ya llevo 15 años dirigiéndolo. No, bueno, y eso le añade todavía una particularidad más a la historia de Buñuel ya sin Buñuel, ¿no? Se habla mucho de su relación con la religión, si era de amor, si era de odio, si era de las dos, y el Centro Buñuel de Calanda acaba alojado en la casa del sacerdote. ¿Qué tanto hay de cierto y de falso de la relación de Buñuel con la religión católica y en particular con la religión católica de España? Bueno, Buñuel de niño era creyente, iba a la iglesia, tocaba en el coro, etcétera, ¿no? Incluso jugaba con sus hermanos y sus hermanas a hacer misas. Uh-huh. Bueno, los niños van a la iglesia y luego imitan lo que ven, ¿no? Y termina pues haciendo... pues tener incluso como los hábitos del cura que se dedica a estas cosas, ¿no? Pero por otra parte, cuando llega a la residencia de estudiantes empieza a leer, pues a descubrir a otros autores y ya la fe la pierde total y definitivamente. Pero siempre le quedó un rescoldo de su paso por los jesuitas, de su enseñanza desde pues estos colegios religiosos. Y una cierta fascinación por elementos como el milagro de Calanda, un milagro reconocido por la Iglesia Católica, en el que pues a un calandino le amputan una pierna, que luego por intercesión de la Virgen del Pilar le vuelve a aparecer la misma pierna, ¿no? Es un milagro increíble, ¿no? Pero que está reconocido como milagro y que Buñuel lo contaba muchas veces provocando a los propios religiosos, que le decía: ay, don Luis, usted exagera. Y Buñuel: que no, que es verdad, que este milagro es cierto, que sucedió en mi pueblo. Y bueno, de ahí sale, por ejemplo, Tristana, con la pierna cortada de Tristana, maravillosamente interpretada por Catherine Deneuve, y ciertos elementos que están en su cine. Por ejemplo, aquí en México, en Simón del Desierto, aparece un personaje al que le amputan las manos. Simón hace el desierto y le brotan estas manos, y entonces su hija le pregunta: ¿pero son las mismas manos que antes? Esto es clave porque en el milagro de Calanda la pierna que le viene restituida es la misma pierna. O sea, no le crece otra. No es se otra. Le pega no. La que tenía y que tenía la cicatriz de la mordedura de un perro, ¿no? Y entonces en Simón del Desierto, el padre que le han puesto las manos, lo primero que hace es darle un cachete a su hija y dice: cállate, tonta, ¿no? O sea, y bueno, ahí está ese humor contradictorio de Buñuel, y siempre le interesó muchísimo la religión, pero muchas veces veía la religión desde el punto de vista del entomólogo, de alguien que había estudiado entomología y veía a los religiosos como si fueran insectos. Sí, como un objeto de estudio, que además estudia profundamente, nunca de manera evidente. Es algo que me gusta mucho en las películas. Hay religión, hay sacerdotes, están todos los elementos, pero nos lo deja visualmente muy por encima, pero hay un análisis muy, muy profundo de él. Y de muchas cosas que pasaban en México y en la religión. No sé si usted esté de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Es más, a Buñuel le interesan los individuos y el contexto en el que viven, y sea el contexto, por ejemplo, religioso, está muy presente. Pensemos Nazarín, Simón del Desierto, Viridiana, La Vía Láctea, películas de temática 100% religiosa, pero también la aparición de la religión está por ejemplo, en la Edad de Oro. Vemos que aparece Sade, pero con el aspecto de Cristo, nada menos. O sea, entonces es un juego que tiene Buñuel siempre, digamos, con la religión, siendo ateo, gracias a Dios, evidentemente. Exactamente, sí.
¿cuál es yo tengo muy asumido el peso de Buñuel en la cultura mexicana, ¿no? Uno desde niño ve las películas en la tele, o por lo menos así me tocó a mí. Ahora hay canales donde también se pasan todo el tiempo de manera aleatoria. No es que se dedique un ciclo a Buñuel, está dado por sentado que mucho de la cultura moderna de este país se le debe a la participación de artistas y de genios como él. Pero no sé, me toca que los españoles, con todo el derecho del mundo, se lo apropian cada vez que pueden, ¿no? Cada vez que sale el tema en la cantina, como la que estamos ahora, sale el tema Buñuel, y claro, es que Buñuel era español, insisten mucho en eso, pero no sé cuál es el peso en la cultura cotidiana de un país como España de Buñuel, si lo tienen tan asumido, si a la hora de hablar de su periodo mexicano también están hablando de algo de España. Bueno, el periodo mexicano de Buñuel durante mucho tiempo fue infravalorado, yo creo, ¿no? Para mí es muy importante, realmente hay auténticas joyas. De hecho, si no habría hecho Tras Nazarín. Si he rodado una película sobre la película Nazarín es porque realmente me interesa mucho, ¿no? Pero no solamente eso, sino que es un periodo muy importante para Buñuel, quien vuelve a dirigir películas, a integrarse en la industria y a contar historias de una forma magistral, ¿no? Una forma que, como decíamos antes, todavía sirve para que aprendan cualquier director de cine, en ciernes, cualquier estudiante de cine, ¿no? Y a nivel español, Buñuel desaparece con la Guerra Civil Española. No solamente en España, en toda Europa parece como que Buñuel ha muerto, pues, igual que su amigo Federico García Lorca, hasta que realmente es con Los Olvidados, con esta película que triunfa en Cannes y que sorprende a todo el mundo, cuando realmente Buñuel vuelve otra vez a las andadas, ¿no? Y ya aparece de nuevo. Pero no solamente eso, sino que poco a poco Buñuel es conocido, hace Viridiana, y es un escándalo que le da una publicidad increíble, pero impagable, diríamos, ¿no? Por cierto, Viridiana estuvo prohibida en España. Sí. Hasta después de la muerte de Franco, y cuando llega la democracia, un Viernes Santo, al mismo tiempo que se legaliza el Partido Comunista en España, exacto, se legaliza Viridiana. Exactamente. O sea, que siguen haciéndole mucha publicidad, ¿no? Y eso llega pues a la gente, pero yo creo que Buñuel sobre todo impacta en el público creativo, en la gente que crea, que es escritor, poeta, fotógrafo, cineasta, evidentemente. Y es con la gente con la que más sintoniza, ¿no? Porque sigue de alguna forma inspirando, ¿no? Provocando, y sigue siendo el director de la libertad. Un director que por encima de todo es el director más libre, ¿no? El director que supo pues hacer una obra barata para al mismo tiempo conseguir una cierta libertad, una libertad que cada vez le permitía hacer una obra más personal y que ha quedado para la historia de la humanidad. Y en ese sentido, pues a veces los franceses intentan apropiarse a Buñuel. Claro. Para los españoles, para algunos es importante, otros sigue siendo muy desconocido, pero yo creo que México es el país donde más ha calado su cine. Las escuelas de cine que hay en México, pues Buñuel está muy, muy presente. Todo el tiempo se le ve. Claro, o sea, no olvidemos que Buñuel fue como padrino más o menos del CCC, ¿no? Y sus fotografías están allí. Pero también en el CUEC, y la vinculación con la UNAM es clarísima, ¿no? Ahí están los negativos de Nazarino, Viridiana, por decir algo, ¿no? Y desde luego México es un país, yo diría que muy buñueliano. Muy buñueliano, sí. Y Buñuel de alguna forma era muy mexicano. Mi pregunta estaba más relacionada a cómo se le ve ahora a Buñuel, si las películas pasan en la tele, si tiene que depender de un programa especial o de un ciclo en particular para poder ver las películas. Sé que se consiguen en DVD y en Blu-ray, sé que eso no es ningún problema, pero no sé si se le palpa tan cotidianamente como en México, digamos en la educación de los niños y de los estudiantes de secundaria o preparatoria. Bueno, se va haciendo una labor. Como te comentaba antes, he tenido la suerte de crear muchas exposiciones temporales que han tenido un enorme éxito y que han viajado por medio mundo. Bueno, pues el sombrero que ves aquí procede de Australia, donde llevé 3 exposiciones a Sydney, a Melbourne y a Canberra, ¿no? Por decirte algo. Entonces, el interés por Buñuel está ahí. Y es cierto que la televisión a veces programa películas de Buñuel, pero quizás no tantas como en México, que hay más canales culturales y más canales dedicados al cine mexicano exclusivamente, algo que no existe en España. En España no hay un canal de cine español, por decir algo, ¿no?
pero sí que hay otras actividades y permiten que al público le llegue su cine, aparte de, como bien decías, las ediciones que hay en DVD, por ejemplo, que se puede conseguir prácticamente toda su obra. Sí, casi todo. Sí, casi todo se puede alcanzar. El director del Centro Buñuel, al cual tenemos aquí en la cantina Belmont de Durango platicando con nosotros, debe ver otras películas. O sea, no toda tu filmofilia está dedicada a Luis Buñuel. Me imagino que de repente sales y ves otras cosas más allá de ser jurado, y por eso estoy tratando de evadir el tema de hablar de las películas del festival, porque los dos somos jurados, entonces no podemos hablar de eso. No, pero fíjate que acabo de venir de Cannes, donde también he estado viendo películas. Y alguna película mexicana, por cierto, la de mi amigo Michel Franco, que además se ganó merecidamente un premio al mejor guión. El mejor guión, nada menos. Y sí, aprovecho para ver otro cine en festivales. Me toca muchas veces ir a festivales, de jurado o no, pero es una oportunidad para conocer el cine actual. Y evidentemente conozco el cine de Carlos Reigadas, el de Amat Escalante, por decir algo, el de Michel Franco, como no, y todo esto, y de otros muchos directores, ¿no? Y todo esto contribuye a conocer ese cine. Y además, hay una primicia que no sé si... supongo que Cristian me dejará que Yo la creo anuncie. que sí. Cristian está un poco ocupado con los otros invitados del otro lado de la Belmont, entonces no creo que haya ningún problema. No, es que hemos creado un nuevo premio en el Festival de Cine de Durango. Pero él mismo lo estaba diciendo ayer en la noche. Él estuvo como queriendo explicarnos de qué se trataba, pero nunca lo consiguió. Ya, pero cotorreando, ¿no? No era... ¿Cuál es ese nuevo premio? Me imagino que fue el jurado oficial el que lo creó ahí. No, pues lo creamos. Es un premio que va a valorar la película del festival que más vínculos tenga con el cine de Luis Buñuel. ¿Cómo crees? Ok. ¿Para bien o para mal? Porque pues sí, para bien o para mal, pero ahí está, ¿no? La película más buñueliana. La película más buñueliana. O que más elementos tenga de conexión con el cine de Luis Buñuel es la que será votada por el jurado y formará parte del Festival de Cine que dirijo en homenaje a Buñuel y que este año cumple ya la 11ª edición. Eso está muy bien. Porque en Calanda creamos un festival porque siempre mi idea fue que el Centro Buñuel de Calanda fuese un centro vivo, con cursos, con talleres, con exposiciones temporales y también con la creación de un festival de cine, que entonces no existía en toda la provincia de Teruel, en la que está Calanda, ningún festival, ¿no? Y decidimos perpetrar un festival en homenaje a Buñuel. Buñuel escribió en su libro de memorias que de vez en cuando le gustaría salir de la tumba, porque decir, a mí morir no me importa, ¿no? Pero esto de irme sin ver cómo va a terminar la película, ¿no? Y entonces dice, pues de vez en cuando me gustaría ir al kiosco, comprar la prensa y volver a la tumba a leer tranquilamente lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y nosotros con el mismo espíritu hemos creado un festival en el que seleccionamos películas que creemos que ahora le gustaría ver a Buñuel. Y es un éxito entre los directores. Y yo cada vez que hablo con un director le digo, no, pues mira, creemos que tu película le gustaría ver a Buñuel y la queremos proyectar en el festival. Nos dicen, sí, claro. Qué ilusión, ¿no? ¿Cómo qué películas? ¿Cuáles fueron las del año pasado? Por ejemplo, el año pasado estuvo la película Ida, una de las películas que se proyectaron. Que luego, la polaca, ¿no? La polaca, que luego ganó un Oscar. Película en blanco y negro que comienza con una novicia que antes de entrar en el convento, pues la madre superiora la manda con su tía, que termina suicidándose. Y es la misma historia, el mismo arranque que Viridiana de Buñuel. Sí. Es idéntico, ¿no? Entonces, ¿cómo no le va a interesar a Buñuel una película en blanco y negro que además comienza como su Viridiana, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero por ahí siempre hay, por cierto, hay un día dedicado a México en el festival y han pasado películas tan buñuelianas, por decirlo así, como El fantástico mundo de Juan Orol. Claro, sí. Una película además un poco incomprendida por el público mexicano que tanto ama a Buñuel. Ven a Juan Orol en una recreación de su vida, una biografía cinematográfica, es decir, en la que pesa más el cine que lo real, pero que es sumamente interesante y de alguna forma fiel al espíritu del propio Orol. Claro, y entonces el festival camina en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Cuándo se realiza? Dura una semana, es la primera semana de agosto, es todo gratuito, lo hacemos al aire libre, la sección oficial, en el patio del Centro Buñuel, que es como una placita. Empezamos con 25 o 30 espectadores, porque, como os decía antes, Calanda tiene 4.004 habitantes, ¿no?
pero ahora ya se llena, ya no hay sitios, las escaleras, gente de pie, parada, o sea, es ya una locura. Y es un festival en el que vinculamos también el cine con la cultura. Por ejemplo, se presentan libros, hay una exposición temporal que inauguramos. Hay una temática, además, cada año. Pues el año pasado era el mundo de los sueños, pero por ejemplo, va a ser el deseo y la pérdida. Muy bien. Un elemento que también tiene mucho que ver con Buñuel. Otros años han sido abismos de pasión, etcétera, ¿no? Y la mecánica de la sección oficial es que primero se lee un poema, luego se presenta el cortometraje, se presenta el largometraje. Después de la proyección hay un debate con el público, pero ya se ha abierto el bar. Ya el bar ya queda abierto. El debate es más fácil. Exactamente. En consecuencia, sí. Y ya cuando termina el debate, el bar sigue abierto y hay público que se queda conversando con los invitados, ¿no? Que es una fiesta, a final de cuentas. Exactamente, ¿no? Sí, es una fiesta día a día. Es como cada día hay como una gala de clausura del festival donde se habla y sobre todo los invitados están muy próximos, ¿no? Claro. Hasta tal punto que el público que viene de fuera, de Valencia, de Zaragoza, de Barcelona, de Santiago de Compostela, nos vienen de sitios por gente que le gusta el cine, dice, pues me voy una semana de vacaciones a Calanda, ¿no? Pues nosotros les vendemos el bono, los mismos bonos que llevan los invitados, que a los invitados les regalamos para que coman, vayan a la piscina y se relacionen como un invitado más. Pero por una cantidad ridícula, 12, 15 euros, cualquiera puede ser invitado del festival de cine. Eso suena muy bien. Sí, o sea, y entonces todo el mundo es VIP, todo el mundo come con los invitados que hay. Y para nosotros pues es un lujo que la gente comparta la pasión por el cine también, ¿no? Claro. Y mantener vivo el legado de Buñuel. Además, organizamos cada año un curso para niños. Los niños ruedan una película más o menos surrealista y buñueliana. El problema que tenemos es que cuando abrimos la inscripción, a los 5 minutos ya está lleno, porque están esperando todos los niños de Calanda que llegue el momento del festival para hacer este juego, ¿no? Y aprender mucho cine a la vez. Durante las semanas recientes, ahora que nuestros programas han estado subiendo a la red, la pregunta se ha repetido. ¿De qué se trata Puentes.me? Sí, claro, se trata de grabar ideas, monólogos y conversaciones en la ahora vieja y conocida plataforma del podcast. El aparato que le dio nombre ha sido descontinuado. Empleando la tecnología del transductor acústico eléctrico, es decir, un micrófono. Puentes también se trata de básquetbol, de cine, de guionismo, de literatura infantil, de Los Simpson, de ciencia y ciencia ficción, de arte callejero, de libros y lectores, de la guerra de las galaxias, de drogas recreativas y el derecho a consumirlas, de videojuegos, de teatro, de diseño, de agua. Puentes se trata de utilizar la red para algo más que la cacería de clics. Puentes se trata de compartir. Se trata de los dos lados del mensaje. Se trata de nosotros, quienes hacemos y escuchamos estos programas. De nuestra relación con esta ciudad y este tiempo. Se trata de pensar en cómo será el mundo mañana. Se trata de imaginar. De eso se trata. Puentes. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Puentes. Claro, esa es solamente una de las actividades del centro Buñuel, eso y las exposiciones que nos decías. ¿Hay algo más que el centro haga o procure? O ¿hay vínculos con otros centros culturales? ¿Cuál es la actividad? Hay mucha vinculación, por ejemplo, con el Instituto Cervantes, con un instituto que hemos colaborado en muchas ciudades, pero también cuando hemos podido y tenemos presupuesto, pues organizamos otras actividades. Por ejemplo, Jean-Claude Carrier impartió una masterclass de escritura de guión en Calanda. Jean-Claude, pues evidentemente le propusieron en muchos sitios de España
que impartiera un taller, pero dijo que no, en Calanda. En Calanda. Solo ahí. En la tierra de Buñuel. Y allí vino y como anécdota te comentaré que una de las alumnas del curso llegó a Calanda en helicóptero. ¿Y eso? Bueno, pues su marido la llevó en helicóptero hasta Calanda, o sea, entonces nos pasan estas cosas tan surrealistas y tan extrañas, ¿no? Por cierto, era mexicana. Además, Sí. Eso explica todo. Bueno, A lo mejor era la hija del director de Conagua que tuvo un problema con su helicóptero no. profesional. Bueno, te puedo decir el nombre, se llama Genoveva Casanova. Ajá. Y estuvo casada con un hijo de la duquesa de Alba. Ah, bueno. Bueno, eso explica todavía más lo que pasó ahí. Sí, pero no deja de ser interesante Exacto. y curioso que una mexicana casada con un hijo de la duquesa de Alba quiera venir a Calanda a un taller de escritura de guión impartido por Jean-Claude Carrier. Es como el principio de una película, ¿no? Que es eso es lo bonito. Las exposiciones, me imagino, están centradas en la fotografía y en los pósters de las películas. Sí, hay distintos elementos, hay monotemáticas, se basan a veces en descubrimientos que he hecho. Por ejemplo, encontré las fotografías en 3D que hizo una colección de fotos que hizo el padre de Buñuel, que compró una cámara estereoscópica. Hizo unas fotos, algunas bien raras y bien surrealistas. Por ejemplo, hizo 3 fotos que son una película. En 3 fotos tienes digamos las 3 fases de lo que sería una obra, con la presentación, el nudo y el desenlace. Lo que narran estas 3 fotos son la pelea de 2 campesinos. En la primera foto se están retando los dos, en la segunda ya están peleando con sus navajas, unas navajas enormes, y en la tercera pues hay uno que está ya muerto en el suelo y el otro que está arrodillado llevándose las manos a la cabeza arrepentido, ¿no? Bueno, pues eso lo filmó, por decirlo así, claro, el padre de Buñuel. Lo orquestó, me imagino, no creo que haya sido un registro periodístico. No, o sea, él hizo que actuaran contando una historia que había sucedido en Calanda. Años después, el propio Luis Buñuel haría lo mismo en las Urdes, haciendo que los habitantes de las Urdes actuaran e interpretaran lo que pasa habitualmente en las Urdes, y que Buñuel no podía estar ahí tiempo y tiempo esperando que alguien la enfermara de paludismo, ¿no? Pues ya actúa como que tienes el paludismo y listo, ¿no? Pues un poco en esa línea, ¿no? ¿Cuál es el lugar más raro al que te han llevado estas investigaciones para obtener estos materiales, para encontrar estas fotos en 3D, para encontrar, y ahora hablaremos del documental y los lugares en donde se filmó? ¿Cuál es el lugar más extraño al que te ha llevado tu trabajo como investigador de la obra de Buñuel a encontrar estas cosas? Bueno, pues a veces he llevado exposiciones a sitios más o menos normales, como puede ser el Festival de Berlín este año. En la Berlinale he llevado una exposición de mi colección personal de carteles de películas de Luis Buñuel, comprados en pues, lugares tan remotos. Hay algunos que son de Rusia, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, pero también hay de México, de Argentina, de Estados Unidos. Entonces realmente es eso, la idea de la internacionalización también del cine de Buñuel. Pero desde luego he estado en sitios bastante remotos, ¿no? Quizá el más sorprendente fue el Líbano, donde estuve impartiendo pues una conferencia y llevando también una pequeña exposición de Luis Buñuel. Ajá. Pero bueno, en México he estado en sitios tan en la frontera como Tijuana, por decir algo, ¿no? Que ya encontrar a Buñuel en Tijuana, no sé qué habría hecho Buñuel en una ciudad como Tijuana. Pues yo creo que Buñuel habría estado muy afectado viendo esa frontera que hay allí llena de cruces, de esas cruces que dan testimonio de la cantidad de gente que ha fallecido, que ha muerto intentando llegar hacia el norte, ¿no? Y Buñuel era una persona muy sensible, disimulaba mucho, evidentemente, porque no quería dar esa imagen de sensible, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero, por ejemplo, Buñuel cada semana había un día que se ponía profundamente triste recordando el asesinato terrible de su amigo Federico García Lorca. Claro. Algo que jamás pudo asimilar en su vida, ¿no? Y tenía esa parte sensible con todo lo que tiene que ver con lo social. Y seguro que en Tijuana Buñuel se hubiera ocurrido la idea para contar una historia allí de frontera y que tiene que ver con las ansias de la gente que quiere una vida mejor y que absurdas fronteras se lo impiden, ¿no? Haciendo de una persona alguien ilegal. Sí. Ilegal cuando simplemente lo que quiere es una vida mejor. Algo que es total y completamente injusto. Claro. ¿Qué tan, hablando ahora de tu trabajo y que más o menos nos lo has ido describiendo, qué tan difícil
es trabajar alrededor de una figura como la de Luis Buñuel, que al mismo tiempo está tan documentada de tantos sitios. ¿Cómo alcanzas a unir esos hilos para dominar la información que tú dominas? O sea, tú mismo podrías ser un biógrafo de Buñuel, ¿sabes? Hablando. Tú podrías registrar en audio la biografía de Buñuel, pero hay que aclarar muchos puntos y hay que resolver muchas dudas de tantas biografías y de tanta información y datos y cosas que hay de él. Su vida está muy documentada. Sí, evidentemente está muy documentada y para mí pues es apasionante. De verdad, es apasionante seguir los pasos de Buñuel, su obra, y ir descubriendo elementos que a veces... la primera película que vi de Buñuel, por ejemplo, fue de una forma un tanto clandestina, La Edad de Oro. Uh-huh. Entonces no se conocían los tambores de Calanda. La obra de Buñuel era muy poco conocida en España, todo estaba prohibido. Y ver una película que termina con los tambores de Calanda, con ese Marqués de Sade que aparece como si fuera Jesucristo, pues esos tambores que suenan en Semana Santa eran como una pequeña blasfemia que había puesto Buñuel ahí, como una broma, pero un poco dedicada a su pueblo, para que cuando uno de su pueblo viera dijera, ¡coño! Los tambores de mi pueblo, algo así, ¿no? Entonces, eso me tocó profundamente, es decir, cómo está haciendo una obra universal, aquí con Sade, con los surrealistas franceses, con André Breton, con Dalí, y al mismo tiempo está metiendo una broma para, de alguna forma, picar a la gente de su pueblo. Mm. Y esa capacidad de Buñuel siempre me pareció fascinante, ¿no? Y luego siempre vas descubriendo cosas, ¿no? Desde esas fotografías que había tomado su padre, de la que hablaba ahora, pero aquí en México, investigando, descubrí y he conseguido rescatar los cassettes con la voz de Buñuel hablando de su cine en las magníficas entrevistas con Tomás Pérez Turrén y José de la Colina. Sí. Que bueno, nunca nadie se había molestado en buscar estos cassettes, en digitalizarlos y en poder estudiarlos, ¿no? Y me imagino que el Centro Buñuel lo que hace es justo eso, rescatarlos, digitalizarlos y lanzarlos de nuevo al mundo. Sí, para que estén al alcance de los investigadores que quieran seguir profundizando en la obra de Buñuel. De hecho, Jan Gibson estuvo en Calanda después de visitar el centro y ya viendo el archivo le dije, bueno, has escrito sobre Lorca, sobre Dalí, pues ahora te toca escribir sobre Buñuel. Y me dijo, no, le he prometido a mi mujer que ya no más biografías. Dice, aunque Buñuel, la verdad es que me interesa, le enseñé el archivo, los materiales, que dice, bueno, me lo voy a pensar, ¿no? Y a la semana me dice, ya tengo editorial. Y bueno, ahí está su libro. Un libro listo, maravilloso, publicado, que llega hasta el año 38, hasta el exilio, y que está esperando una segunda parte, ¿no? Claro. Entonces, para mí también es pues quizá más importante ayudar a Gibson a que escriba la biografía de Buñuel que dedicarme yo mismo a escribirla, ¿no? No, porque además, digo, buscando y yendo a Australia, pues el tiempo tampoco da. Sí, y perpetrando películas, ¿no? Como Transnazarín, que la verdad es que, como te comentaba antes, está teniendo mucho interés y me ha llevado a viajar por México, pero también a hablar con un montón de gente, amigos de Buñuel, ¿no? Desde cineastas que cuentan que se dedican al cine precisamente por Nazarín y por películas de Buñuel, como Arturo Ripstein o Carlos Reigadas, a encontrar pues actores que actuaron en Nazarín, nada menos que bueno, pues Ignacio López Tarso, ese magnífico actor, y bueno, Pilar Pellicer, Rosenda Monteros, pero que hablan como si hubieran filmado la semana pasada con Buñuel. Se acuerdan perfectamente. Se acuerdan perfecto, les marcó totalmente, ¿no? Y eso da idea también de cómo era Buñuel trabajando, y compartir esa experiencia, contarla y que llegue al nuevo público, para mí es también tan importante como escribir una biografía. Claro, tú eres escritor, director, guionista. Y de nuevo, a la hora de dedicarle un documental a algo, no solamente trabajando en el centro, y quizá esa haya sido una presión mínima, no incómoda, decides hacer un documental sobre una película de Buñuel. Y sin embargo, no escoges Los Olvidados, escoges Nazarín. Y te lanzas a México a encontrar las locaciones y los lugares y los sitios y a las personas donde se filmó la película. Y sabemos, por lo que nos acabas de decir, que a mucha gente le marcó el rodaje de esa película. ¿Tú por qué escogiste a Nazarín para hablar de ella? Es que yo no escogí Nazarín. ¿Te la dieron? No, fue Nazarín la que me escogió a mí. Buñuel, como decía antes, pone esos elementos personales en sus películas, ¿no? Entonces, cuando estuve en Yecapixtla y en Atlaltaucan,
dos de los pueblos en los que se filmó Nazarín, me di cuenta que Buñuel había elegido esos lugares por algo. Previamente ya había visto las fotografías de scouting que hacía el propio Buñuel, y de la zona de Morelos es donde más fotografías hizo. Estamos hablando de casi 200 fotografías, porque Nazarín es una película que se rueda en muchos lugares. Claro, es la historia de una especie de Quijote, de un cura errante, ¿no? Sí, sí. Y entonces, viendo estas fotografías y luego los lugares, me di cuenta que Buñuel lo había elegido porque de alguna forma le recordaban a su infancia, a una Calanda y un Aragón que yo no he conocido, y que él sentía nostalgia de la tierra de su padre, ¿no? De esa Calanda que, bueno, pues eran pueblecitos humildes, casas de adobe, calles polvorientas, la iglesia presidiendo el pueblo, y eso mismo es lo que yo me encuentro en México, y reconozco ahí pues lo que es el subtítulo de la película Tras Nazarín, que es el eco de una tierra en otra tierra. Yo creo que Buñuel encuentra eso y por eso decide hacer la película allí, y hace una película en la que además de repente se voltea la cámara y una calle pues está en un pueblo y de repente está en otro pueblo y continúa el mismo plano, ¿no? Y de cara al espectador es la misma calle y sin embargo en la realidad son dos calles distintas en dos pueblos diferentes. Claro. Y no solamente eso, todos los viajes que hace durante el rodaje y todo ello, y luego entiendes por qué, por ejemplo, cuando Figueroa va a filmar un plano magnífico con el Popocatépetl de fondo, que se conservan además las fotografías, Buñuel dice, no, ahí no, gira la cámara y aquí este paisaje más anodino, porque era lo que le recordaba a su tierra. El Popocatépetl evidentemente es algo que no tiene nada que ver, ¿no? Sí, no. Y entonces poner ahí el Popocatépetl le sacaba de su historia, ¿no? De esa nostalgia que tenía por su tierra natal, ¿no? Y que es un poco lo que yo encontré ahí. Y yo defiendo también la subjetividad del director de cine haciendo un documental. Yo he contado la historia de Nazarín, de este rodaje, desde mi punto de vista de alguien que, como Buñuel, ha nacido en Calanda, ha crecido escuchando los tambores de Semana Santa que resuenan en el final de Nazarín, y todo eso también me ha marcado a mí, ¿no? Y yo defiendo esa subjetividad. Yo entiendo que un madrileño, por ejemplo, un mexicano, un francés, un alemán, pues si cuentan esta historia de Nazarín, la van a contar de una forma diferente, pero totalmente legítima. Claro. Lo van a contar desde su propio punto de vista. Y eso es lo que hago yo también. Un punto de vista que tiene que ver con alguien que ha nacido en Calanda, el mismo pueblo que Luis Buñuel, y desde luego eso creo que aporta y enriquece un relato. Más allá del concepto de verdad, que no deja de ser subjetivo, yo defiendo esos aportes que hace cada uno por su historia, su visión personal y su propia trayectoria, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que eso es especial, ¿no? Y por eso digo que no elegí yo la película, sino que ella me eligió. Y desde luego, sí, Los Olvidados, he hecho una exposición, he visto la película en Moviola fotograma a fotograma para esa exposición que hice. He estado en todos los lugares donde se rodó, los he encontrado, todos los lugares todos. En la Ciudad de México. Y están documentados, me imagino. Sí, bueno, ya existían también, ¿no? O sea, sí, ya había una investigación. Había previa. Investigaciones, pero yo he tenido la suerte de eso, de ir recorriendo y de repente pues ir a Tlalpan, que es donde está el final de la película, encontrar elementos y ir haciendo ese viaje también por la memoria desde el rodaje de esa película. Y quizá, quién sabe, sí, hay cosas que contar sobre Los Olvidados muy importantes. ¿Y se contarán cuándo? Bueno, quién sabe, hay que armar la producción, hay que escribir un guión, hay que tener tiempo. Y ahora estoy pensando en hacer una película que no tenga nada que ver con Buñuel de entrada. Cuéntanos, ¿de qué trata o de qué quieres que trate? ¿O te vas a despegar tanto de Buñuel que vas a hacer una ficción completamente descabellada? No es una ficción, es una historia real basada en una escritora mexicana muy romántica. Nace a finales del siglo XIX. Con 14 años la casan con un cubano, va a Estados Unidos y luego a Cuba. Publica nada menos que 11 libros de poema y uno de esos poemas, por azar, como todo en la vida, termina convirtiéndose en lo que podríamos llamar el himno no oficial de Ecuador, que es un pasillo, se llama Pasillo Sombras. Bueno, pues esta mujer, Rosario Sansores, esta escritora
digamos, mexicana, nacida en Mérida, en Yucatán. Me parece una historia muy interesante, pero su historia sería como el hilo conductor de algo más potente, que es la vida en Mérida en esta época. Estamos hablando de una ciudad riquísima gracias al Enequén, Sí. a las haciendas de Enequén, que evidentemente la familia de Rosario Sansores también tenía haciendas de Enequén, y es gracias a eso que se convierte en una ciudad que podría rivalizar con París o con Viena, donde las mujeres consiguen además una gran libertad. Son el primer lugar donde se reivindica el voto de la mujer, antes incluso que en España, y estamos hablando de, digamos, a nivel cultural, de una ciudad profundamente europea en muchos sentidos, ¿no? A nivel de moda, de teatro, de muchos elementos, ¿no? Y yo creo que es una historia que no se conoce, que no se ha contado, de esa vinculación, ¿no?, tan potente, ¿no?, que hubo entre lo que sería un modelo europeo muy romántico en muchos sentidos y ese México tan desconocido, ¿no? Claro. Y me parece que el hilo conductor de una poeta como Rosario Sansores puede servir para contar una historia. Pero vamos, no tengo ni productor todavía. No hay nada. Todo esto está Sí. esperando que alguien diga, Sí, bajémoslo, claro, y pongámosle dinero. Exactamente. Y ahí me entrego con toda la pasión que pongo en todos los proyectos. Todo esto que me cuentas explica mucho el sombrero Indiana Jones del cual hablabas hace rato y que está en la mesa. Eres un arqueólogo del cine, o sea, tu pasión llega a necesitar ver fotograma por fotograma Los Olvidados, que eso no cualquiera. Bueno, pero es porque estaba haciendo una exposición y tenía que reproducir fotos también. Bueno, entonces, pero claro, no estabas ahí a disgusto tampoco. No, claro, en una exposición que yo había decidido hacer, Ajá. nada menos que porque Iván Trujillo, que en aquel momento dirige la Filmoteca de la UNAM, postula Los Olvidados como patrimonio del mundo, y la película gana después de Metrópolis. Es la segunda película en ser reconocida por la UNESCO. A mí me pareció tan importante que una película de Buñuel estuviera tan viva como para obtener ese reconocimiento, que decidí hacer una exposición temporal que se llamó así, Los Olvidados, Memoria del Mundo. Y para eso, porque cuando se filma, en los fotogramas hay mucho flujo, mucho movimiento que el espectador no percibe porque ve una película en movimiento. Pero cuando quieres sacar una foto, no sirve. Entonces tienes que ir ahí viendo a ver cuándo encuentras un fotograma que funcione, ¿no? Y entonces, bueno, atas un hilo allí en ese fotograma para luego poder reproducirlo, ¿no? Y por eso había que ver fotograma a fotograma la película en la moviola, ¿no? Y por otra parte, pues la verdad es que no voy a decir que lo hice a disgusto, todo lo Pues contrario. no. Era una experiencia muy, muy especial, ¿no? Y porque ves de otra forma la película, ¿no? La estás viendo y estás viendo cómo está construida, ¿no? De repente te fijas también en esos elementos que tienen que ver con, cómo explicar, con los sueños que plasma Buñuel, ¿no? Por ejemplo, ese sueño de Los Olvidados, que es, yo creo que uno de los mejores sueños de la historia del cine. Sí, o sea, y que además ahí está fundiendo perfectamente lo español con lo mexicano. Antes estábamos hablando de ese Buñuel entre dos mundos. Ajá. Pues ese es un clarísimo ejemplo, ¿no? Donde está elementos profundamente mexicanos y al mismo tiempo profundamente españoles, ¿no? Y sin chirriar, o sea, y además metido como un sueño, ¿no? Y entonces cuando, claro, enfrentarte a eso, descubrirlo, poder contarlo y compartirlo con otra gente es apasionante, verdaderamente apasionante. Y la película que inauguró el festival, La Ilusión Viaja en Tranvía, ¿por qué está tan menospreciada? Yo siento que la gente incluso la olvida de repente, y yo recuerdo tardes de infancia felices por ver La Ilusión Viaja en Tranvía. ¿Por qué la gente tiende a no voltear a verla? Bueno, no sé. ¿A ti te gusta? A mí sí, me interesa muchísimo. Claro, hay momentos maravillosos en esa película, ¿no? Y Buñuel hablaba también, era el primero que decía, no, yo hago películas, es cine alimenticio, ¿no? Porque tengo que comer. Pero yo creo que no, que realmente su cine está lleno de cosas, ¿no? Y películas menores, entre comillas, como La Ilusión Viaja en Tranvía, hechas, bueno, con un guión con un durangueño, como fue Revueltas, pero también con su gran amigo Alcoriza y de la Cavada, otro exiliado español, etcétera. Pues consigue ese juego entre
lo que sería España-México, da una visión de la Ciudad de México muy original, y desde luego ese viaje que hay con muchos guiños, en el que se mantiene una especie de surrealismo involuntario con esa pastorela, ¿no? En la que el personaje de Adán y del Diablo lo interpreta un mismo personaje, la misma ¿no? persona, sí. Que claro, o sea, en la película no pasa nada, pero en la realidad eso sería impensable, ¿no? Pero el espectador lo asume y no chirría para nada, ¿no? Y luego, pues no solamente eso, sino con un cierto erotismo, con la crítica a la religión, a la burguesía, a todos esos elementos que Buñuel mete en su cine, pero de una forma, digamos, como... no sé cómo decir, muy imaginativa, ¿no? O sea, lo hace con mucha imaginación para que el actor, o sea, los actores están interpretando sin saber muy bien lo que están haciendo realmente, y luego cuando ves la película, bueno, pues te sorprende, ¿no? Esa imaginación fértil que tenía Buñuel, incluso, insisto, en películas llamadas menores como La ilusión viaja en tranvía, y que sigue siendo películas frescas, actuales, donde la gente se ríe, lo pasa bien, y al final se queda con cosas, ¿no? Porque había gente que ha dicho que, por ejemplo, en La ilusión viaja en tranvía se explica muy bien lo que es el marxismo, por decir algo, ¿no? Bueno, sí. Cuando se habla de lo que es la plusvalía o cosas así, o cuando llegan esos aristócratas que cuando le dicen que no tienen que pagar, que es gratis, dicen, no, esto es comunismo, o sea, indignados, ¿no? O sea, no pagar en el tranvía, no se admite, ¿no? Y muchas bromas que hay contenidas en esta gran, pequeña película de Luis Buñuel. Exactamente, y de las dos que estábamos hablando antes, ¿con cuál te quedaría? Si hubiera que hacer la labor extremadamente cruel de obligar a Javier Espada a decir o Los Olvidados o Nazarín, tenemos que rescatar una, el mundo va a explotar. Pues si explota el mundo, que explote. Pero Buñuel solamente hizo una película, que es la misma historia que se cuenta desde Un perro andaluz, esos amantes que no pueden llegar a satisfacer su deseo, porque siempre hay alguien que los separa, ¿no? Hasta ese oscuro objeto del deseo, pasando por ese otro Buñuel que reconocemos perfectamente en Las Urdes, ese falso verdadero documental, o más bien auténtico documental, aunque sea falso en algún sentido, y desde luego Los Olvidados, que es una película grandiosa. Pero yo creo que todo su cine merece la pena, ¿no? No hay que quedarse con y renunciar a todas las demás películas. E insisto, si está ahí el mundo, que se acabe. Javier Espada, mil gracias por venir a platicar con nosotros. Espero haya estado contento y a gusto, y espero que la proyección del domingo con tu película Tras Nazarín sea todo un éxito, como va el festival, ¿no? Yo lo veo muy lleno, muy concurrido. Eso espero, que sea un éxito y que además le llegue al público la historia, como ha pasado ya en otras proyecciones que se han hecho de la película. Me ha sorprendido, por ejemplo, en las proyecciones que ha habido en otros lugares y pues, sobre todo eso, ¿no? Que un sitio tan remoto como Kerala, en una ciudad que es muy difícil de pronunciar, en la India, pues haya elegido este documental Tras Nazarín, no solamente para la sección oficial a concurso, sino para inaugurar el festival. Claro, yo he leído varias cosas sobre Tras Nazarín, y no sé si, yo me imagino que con tu conocimiento y el dominio que hay del material de Buñuel, buscabas eso. La gente dice que es un documental que se puede ver, que se puede entender sin conocer a Buñuel y por supuesto sin haber visto Nazarín. Sí, y además la gente me pregunta, ¿dónde puedo ver Nazarín? ¿Dónde puedo comprar la película después de verlo? Con lo cual, en muchos sitios se está planteando ya en festivales hacer la proyección de Tras Nazarín y después de Nazarín. Porque yo creo que va a funcionar bien. Y desde luego, ese es uno de los objetivos de Tras Nazarín, que la gente, después de ver la película, quiera ver Nazarín, ¿no? Claro, por supuesto. Y quiera ver la historia de este cura errante. Y del famosísimo Cristo sonriente. También, ¿no? también. Es una imagen, Sí. son de las imágenes que me golpearon en la infancia, ¿no? De ver a un Cristo ahí que se ría a carcajadas antes del Cristo bailarín de Kubrick, ¿eh? Evidentemente, mucho antes. Y de, yo qué sé, ese musical que hubo sobre Jesucristo, claro, Superstar, sí, ¿no? Sí. Y hay otra imagen también muy, muy fuerte, esa niña arrastrando una sábana. Sí. Por ejemplo, que simboliza la tragedia de la peste, ¿no? O sea, y cómo Buñuel tiene esa gran capacidad, esa gran imaginación, esa imaginación que sigue siendo capaz de inspirar. No se pierdan los oyentes Tras Nazarín
ni el cine de Buñuel, porque seguro que les llega directo al cerebro como un golpe. Pues bueno, yo de entrada el domingo vuelvo a ver el documental. Quiero desearte mucha suerte para el domingo y para el festival en la India. Ojalá haya algo ahí, ¿no? Una sorpresa grata con la película. Y de nuevo, mil gracias por venir a platicar con nosotros. A la famosa Belmont, que se ha convertido en la sede de las entrevistas de Puentes. La sede no oficial del festival. Aquí todo el mundo viene a reunirse para luego irnos a comer. Entonces, Javier, mil gracias. Vámonos a comer. Gracias a ti y desde luego enhorabuena a los oyentes por tener un programa como este, que puedes hablar largo y tendido sobre temas llamados culturales. Aquí estamos para eso, y si quieres más tiempo avísanos y hacemos otro programa. No, yo creo que no, tampoco hay que abusar, ¿no? No te vayan a despedir. No, muchas gracias, Javier. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros.